Fernando Villavicencio, a quien ya lo vemos en pantalla. Fernando, un favor, si pudiera poner en la cámara el teléfono horizontal. Esa es la forma para poderlo sacar en redes. Gracias, muy amable. Saludarlo, Fernando. Entendemos que la semana pasada anduvo en lo que era antes la CNAIN y tal, y no nos pudimos comunicar. Gracias por atendernos. Le voy a hacer una pregunta luego de saludarlo, que quizás no sea del contexto de lo que vamos a preguntar en esta entrevista, pero se la tengo que hacer, querido amigo. ¿Está usted en la Asamblea con mucha gente o con grupos políticos a los que usted ha denunciado, a los que usted ha dicho, los ha hecho, los ha señalado e incluso denunciado? ¿Qué dicen estos grupos cuando lo ven a usted? Y perdóname, esto es una curiosidad personal periodística. ¿Qué dicen cuando lo ven? ¿Le dicen algo? ¿Lo saludan por lo menos? ¿O no cuando lo ven presidiendo la Comisión de Fiscalización o cuando usted está en el furor de su trabajo? Querido amigo, buenos días, Fernando Villavicencio. Bienvenido a I99 y al diálogo. Bueno, devuelvo ese gran saludo, siempre amistoso. Muchas gracias. Mil disculpas por no poder estar todo el tiempo que se requiera en los pedidos de entrevistas. Hemos estado saliendo a provincias y muy ajetreados con los pedidos de información en el marco del juicio político. Esta semana va a ser muy intensa y la próxima llena de comparecencias. Bueno, yo entiendo claramente el país en el que vivo y entiendo el espacio en el que estoy, la Asamblea Nacional. Aquí cada quien tiene su pedazo de mapa. Hay intereses corporativos, hay intereses políticos, hay otros intereses ocultos, y yo sé dónde me muevo. Más o menos he investigado el mapa de corrupción y de intereses de este país, y sé dónde me muevo, y estoy aquí con personas a las que yo no he decidido que me acompañen en este camino. Están aquí por la complejidad y por los procesos políticos que son parte de este país. Y con ellos tenemos que construir proyectos y resolver temas como el juicio político, por ejemplo. Más allá de las diferencias que pueden existir, que pueden ser diferencias y que son ideológicas o a veces de percepción, uno piensa que son ideológicas y después se da cuenta que son de percepción. Eso cambia con el tiempo. Aquí en la Comisión tenemos una diversidad ideológica, desde el correísmo, el Partido Social Cristiano, pero también hemos logrado construir un hilo horizontal, al menos en el juicio político a Pablo Celi, de unidad, y hemos trabajado por consenso. Es decir, hemos dado muestras de que es posible construir una agenda por temas y resolver esos temas en la medida de lo posible por consenso. Eso me llena de satisfacción. Yo espero que quienes me odian porque he investigado temas algún día entiendan que no es un asunto personal, que es un asunto de país, que es un asunto ético. Y eso puede pasar y puede estar ya pasando. Sí, y lo felicito yo también en eso. Recuerdo mucho al senador Edward Kennedy, que estuvo toda la vida hasta antes de fallecer en el Senado. Estuvo como 30 años en el Senado de los Estados Unidos por Massachusetts, por el estado de Massachusetts. Y él decía que tenía muchas diferencias con muchos senadores republicanos, pero que sobre ellos estaba el país y había que construir, como bien dice usted, y eso es. Por eso le preguntaba y no podía esperar menos de un hombre inteligente y un gran fiscalizador como es usted. Vamos ahora sí a la materia. Entiendo que el 19 de este mes va a comparecer Pablo Celi y el 21 la fiscal. ¿Es así, Fernando? Bueno, la próxima semana, desde el día lunes, arranca la agenda de comparecencias. El día de hoy, a las 15 horas, tenemos una nueva sesión de la Comisión de Fiscalización y más o menos se ha hecho público un borrador de agenda de comparecencias que fue aprobado por la Comisión, pero hemos recibido algunas solicitudes de pequeñas modificaciones, tanto del interpelante Juan Cristóbal Lloret como de algunos comparecientes. El propio Carlos Pollitt
cuya presencia fue solicitada por Lloret, que es el interpelante, y también por la comisión, ha pedido que se postergue unos días su participación vía telemática. En este caso, nosotros consideramos que es relevante, que es importante lo que pueda decir. Ojalá diga algo importante el señor Polit, y también es una petición del interpelante. Pero sí, yo creo que hoy tarde, a partir de las 17 horas, 18 horas, el país tendrá ya la agenda definitiva. Pero son cerca de 60 personas, ciudadanos, funcionarios, ejecutivos de compañías, la fiscal general, Pablo Celi, Carlos Polit, auditores, que deberán comparecer a partir del día lunes. Esta semana es una semana intensa de más de 120 pedidos de información que le permitirán sin duda a la comisión armar la teoría del caso, ¿no? Y poder elevar un informe sostenido, un poco a la medida que hemos trabajado desde el periodismo de investigación, para que el propio pleno de la comisión pueda tomar una decisión y luego el pleno de la asamblea. En ese proceso estamos. Y es construirlo, no es fácil, hay que seguirlo haciendo, es consensuando para todo, para que salgan las cosas bien. También veo que viene inmediatamente el juicio al defensor del pueblo, Fernando Villavicencio. ¿Cuánto durará primero, en su criterio, el asunto? Reformulo la pregunta, ¿cuánto podría durar el caso de Pablo Celi y el tiempo que demorará? Bueno, nos habíamos planteado que máximo un mes, que los plazos ya están corriendo desde la semana anterior que notificamos en la cárcel 4 a Pablo Celi. Están corriendo los plazos, 15 días y 10 días adicionales, y de ahí tendremos 5 días para la elaboración del informe y la interpelación en el pleno. Es decir, en 3 semanas el país tendrá un informe, una decisión que con seguridad será la censura de Pablo Celi. Pero es importante que se diga con transparencia qué es lo que buscamos. Sí, señor. Más allá de interpelar a un funcionario o un mal funcionario público, el interés de esta comisión y de este legislador es proyectar ante el Pleno del Parlamento y ante los ciudadanos, por eso es que van a ser abiertas todas las comparecencias, es proyectar ante el país la magnitud de esta trama de corrupción que no solo abarca el periodo de gestión de Pablo Celi. De acuerdo con la información que tenemos, es una trama corrupta de larga data que viene desde la época de Carlos Polit, es decir, estamos hablando de 15 años. Tampoco queremos decir que antes no había, pero esta trama de desvanecer glosas, de poner ácido en los informes con responsabilidad penal, estamos hablando de más de $1.000 millones aproximadamente, según nuevas cifras que tenemos en el caso de glosas desvanecidas, y prácticamente una impunidad generalizada en el marco de los informes con responsabilidad penal en contra de exalcaldes, exprefectos, altos funcionarios, lo que se llama el mundo del cuello blanco. Es decir, estamos frente a una estructura criminal. La fiscal nunca se equivoca al decir que se trata de una estructura delictiva, criminal, de una alianza de delincuentes de cuello blanco al interior de la Contraloría, y también con muy altas influencias políticas desde el Ejecutivo, que ha llevado a un estado de postración total, una calamidad total de la Contraloría. Es decir, no solo queremos llevar al sillón de los acusados a Pablo Celi, al menos mi objetivo es de fondo, y que luego la propia Asamblea pueda introducir reformas a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, y algo mucho más de fondo, que es la necesidad de enterrar el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una propuesta un acuerdo que hicimos con el presidente Lasso en campaña y que espero sea honrado. Es un muy buen, como siempre, muy buen criterio, Fernando Villavicencio. Terminado el caso de Pablo Celi, viene enseguida el del defensor del pueblo, ¿verdad? O el ex defensor del pueblo, o el defensor del pueblo que no está en funciones. Eso es inmediato. Mientras tanto, se están avanzando en todas las investigaciones y en todos los elementos necesarios para ese juicio.
Sí, todavía no hemos sido notificados. Entiendo que las peticiones de juicio político están en el CAL. Ellos estarán revisando los casos. Entiendo que hay 2 peticiones, una que incluso se generó en mi propio despacho. Luego yo no pude continuar porque soy presidente de la comisión y trasladé esa información a la colega legisladora de Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní, que lo está haciendo bastante bien. Ese sin duda será el siguiente caso. También debo recordar que tras la decisión del Pleno de la Asamblea de, entre comillas, archivar el juicio a René Ortiz, hubo un compromiso de todas las bancadas de retomar un proceso político, una interpelación en contra del exministro de Energía por varios temas de trascendencia, uno de ellos los incrementos en las tarifas eléctricas, que no es un tema de ahora, que es un tema desde la administración anterior, el propio tema de la contratación de seguros de Petroecuador y las denuncias graves de los ex trabajadores del sector eléctrico de CENEL sobre perjuicios en el pago de sus jubilaciones. Es decir, podrían venir estos 2 juicios de acuerdo con la decisión que se tomó en la Comisión de Fiscalización y al interior del Pleno. Solamente para pasarle a Alberto Quintana, ya me excedí en las preguntas porque todos tenemos que preguntar. Fernando, mucha gente piensa, no es el caso, porque estamos en el tema, ¿qué ganamos haciéndole un juicio político a un exfuncionario que ya no está, ya no lo vamos a censurar? Más sí moralmente, ¿es un tema moral? ¿O más bien deberíamos ir por los temas legales, penales, administrativos? Preguntamos. Sí, los juicios políticos para mí tienen un doble objetivo. Uno de ellos, en el caso de que es un ministro o un funcionario público que está en ejercicio de sus funciones, el poder removerlo del cargo. Pero personalmente creo que un juicio político tiene una trama y un objetivo mucho mayor, que es revelar justamente estos nidos o estos nichos de corrupción en los sectores políticos estratégicos. Por ejemplo, un juicio político a un ministro de Energía ahora o a un funcionario del sector. Perfectamente, conversando con Fernando Villavicencio. Que no es otro que el de poder proyectar ante el país estos hechos de corrupción. Lo propio en el caso de la Contraloría o en el caso de la Defensoría del Pueblo. No solo se trata de acusar a un funcionario que ha cometido irregularidades y presuntos delitos, se trata de poder revelar cómo funciona una estructura al interior de una organización del Estado ecuatoriano. Eso es lo que al menos se busca. En mi caso no hay ningún interés de persecución política en contra de ningún ciudadano, porque yo no tengo intereses corporativos, ¿no? Aquí el objetivo es, claro, poder transparentar los procesos, enmendar errores, cambiar, ser mejores cada vez. Agradezco, Fernando. Seguimos con Alberto Quintana, aquí en I99 con Fernando Villavicencio. Claro, saludos, Fernando, ¿cómo le va? Oiga, en el imaginario ciudadano, por monto de perjuicio al erario nacional, a los ecuatorianos en sí, los casos Odebrecht y el caso Sobornos, pues se ubican como entre los de mayor cuantía, pero escuchándolo durante sus últimas intervenciones, pues veía que por este manejo que usted denomina, es duro el término, ¿no? Estructura criminal que ha funcionado en la Contraloría General del Estado. Y básicamente a veces perdemos de vista de que el Contralor o Contralora es el juez de cuenta de todos los funcionarios públicos. A veces como que nos anclamos solamente en el tema del Ejecutivo o del gobierno central, cuando usted señalaba hace un momento que son los gobiernos locales, llámese prefecturas y municipios, los que también estarían inmersos en algunos señalamientos. ¿Por qué básicamente, o cuál sería el monto del perjuicio que se ha originado con este desvanecimiento de glosas o con acción poca efectiva para controlar justamente la forma como se ha administrado el recurso de los gobiernos locales, Fernando? Mire, en realidad cuando uno analiza o fiscaliza al fiscalizador, que es en este caso el juez de cuentas, el contralor o la Contraloría,
lo que está haciendo es identificando un mapa de la corrupción, no de la Contraloría, sino el mapa de la corrupción general del Estado. Eso es lo de fondo. No es que la Contraloría es corrupta per se, es que la Contraloría fue tomada por una estructura criminal para tapar y generar impunidad sobre un sistema generalizado de corrupción en el Estado central y en los gobiernos locales. Estamos hablando de 4.100 glosas desvanecidas por un monto que, y de acuerdo a la información actualizada, supera los $1.000 millones. Estamos hablando de 3.205 informes con responsabilidad penal, de los cuales solo 3 en los últimos 20 años han alcanzado sentencia por delitos de peculado o concusión. 3. Y de esos 3 sentenciados, 3. Y de esos 3 sentenciados, solo 1 está preso. Esos son los datos oficiales que tenemos. ¿Esto qué genera? Genera un escándalo, genera una frustración y un tormento popular, porque resulta que las cárceles de este país están pobladas de gente sencilla, de gente común, pero los delincuentes de cuello blanco, los que roban bastantísimo, están liberados y manejando el propio Estado, manejando la Contraloría, manejando las empresas públicas y otros espacios de poder. Esto es doloroso. ¿Se dan cuenta? También estamos revelando, por ejemplo, de acuerdo a la información que tenemos, que de esos 3.205 informes con responsabilidad penal, la gran mayoría corresponde a alcaldes y prefectos. Y hay una estructura desde el Parlamento, vieja estructura, que los legisladores, algunos legisladores, han sido parte del control de los espacios locales, de las autoridades provinciales. Entonces, ahí hay un juego político, ¿no?, de impunidad. ¿Cuánto ejercen, cuánto poder? Ahora puedo entender por qué se molestaron tanto cuando yo planteé la necesidad de adelantar el juicio a Pablo Celi y postergar el juicio a René Ortiz. Ahí se puede entender que existen algunas razones, temores y miedos. Sin embargo, hoy esta comisión está haciendo lo que ninguna comisión ha hecho en los últimos años. Tenemos más de 65 casos de investigación de los grandes casos de corrupción que están siendo investigados por equipos pequeños de asesores. No tenemos más profesionales, muy pocos. Y también tenemos este juicio político que tiene un objetivo muy grande. Más allá, reitero, de llevar al sillón de los acusados a Pablo Celi, está la necesidad de que el país conozca sobre esta delincuencia organizada, como llama la fiscal Diana Salazar. Oiga, y para manejar esto usted acaba de citar algo. O sea, es necesario también tener el control de la Asamblea para que, si quisiera alguna agrupación o varios grupos políticos, mantener el statu quo, ¿no? Pero claro, por eso algunos no me quieren aquí, ¿no? Me ven feo así, uy, ¿por qué está investigando este caso? ¿Por qué está investigando este otro caso? Y yo no sé, pues, cada quien tendrá luego que mojarse, que no se acerque al fuego. Aquí hay mucho fuego en esta comisión, y los que tienen ramo de paja, pues no quieren acercarse. Pero ese es mi compromiso, es mi obligación, además de sacar la comisión de fiscalización y la lucha contra la corrupción también a las provincias. Por eso acabamos de regresar de Azuay. El viernes en Cuenca dejamos prácticamente conformado un germen de lo que sería un núcleo de Contraloría Social para que la gente se acerque a las casas legislativas. Yo recién me entero que el Parlamento ha tenido unas casas legislativas en cada capital de provincia. Sí. Entonces, transformar estas casas legislativas en espacios de lucha contra la corrupción, ese también es mi objetivo. Oiga, y antes de darle el paso a Ramiro Cepeda, también plausible la actitud del alcalde Pedro Palacio. Me refiero al alcalde de Cuenca, ¿no? Porque vi que con mucha apertura le tenían preparada la información. Y qué bueno, ojalá que todas las autoridades actuaran de la misma manera, ¿no? O sea, que estén prestas de manera transparente y diligente a brindar toda la información, porque en definitiva ya se está investigando el tema del caso del tranvía, entre otras cosas. Ramiro Cepeda, con otras inquietudes para el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio. Fernando, yo en mi interior me preguntaba para qué lo convocaban a Carlos Poli y después entendía que era para que le explique el software de cómo funcionaba el tema en la Contraloría, poniéndole un poco de humor al tema, porque él sabe el software del esquema y puede darle luces.
Ya en una pregunta, Fernando, usted el día 5 de julio publica en su cuenta de Twitter la pregunta que que José Augusto no le podrá contestar a Pablo Celi, y cita un chat que está fotografiado ahí, el cual me ha llamado la atención. Me ha llamado mucho la atención porque se ve que Pablo Celi participaba en un grupo de hermanos Augusto Briones, en otro de Colimenses Felices, y yo me puse a averiguar si tenían algún parentesco con Pablo Celi y no encontré ninguna relación, porque Colimenses es de la familia de la mamá del señor Augusto Briones, y hermanos Augusto, que yo sepa, él es Pablo Celi y él acá son Augusto Briones. Cuando usted habla de enmendar errores, ¿hay un error, hay alguna equivocación o hay algo que yo no sepa o que la opinión pública no sepa? Bueno, usted sí le pone el ojo, ¿no? Ese chat consta en el expediente de Las Torres, ¿sí? Está en el proceso penal del caso Las Torres. Es un chat muy interesante por las fechas. Le pregunta Pablo Celi a José Augusto Briones, más o menos así, le dice, tú, en el tiempo que tú eras ministro, ¿quién crees que era el que manejaba la plata de Gumbor? Esa es la pregunta. Y él no le responde. Y no le responde ni le responderá. Pero si usted revisa una publicación nuestra, mía, en Periodismo de Investigación, a raíz de la delación del ex ejecutivo de Gumbor, Raymond Kohut, en la Corte de Estados Unidos, donde dice que entregó $22 millones a altos funcionarios de Petroecuador para garantizar los contratos de Petrochina, los contratos de petróleo y deuda pública. Entre los funcionarios que cita Kohut, aunque no ponen los nombres, pero nosotros sabemos, por las fechas y por otra información, hay una fecha y está publicado en nuestro reportaje. Y por eso es muy importante su pregunta, su inquietud, un periodista que sabe lo que lee. Ahí está el nombre. Entonces, el funcionario de gobierno que ocupó el cargo entre 2018 y 2020 es José Augusto Briones. Es decir, Celi le preguntó y era muy difícil que José Augusto le responda. Sí, era mi duda por ese lado, y yo lo invitaría un poco a escarbar más sobre los antecedentes de José Augusto, porque el otro día, no recuerdo la fecha, el doctor Eduardo Peña Triviño, ex vicepresidente de la República, y hombre de cuya honorabilidad nunca ha sido cuestionada, dudaba sobre el suicidio del ingeniero José Augusto. Y esta es una duda que flota en el ambiente por fechas, por circunstancias, incluso por la familia directa, esposa e hijos del ingeniero Augusto. ¿Usted estaría dispuesto dentro de su comisión, tal cual se hizo en el caso del general Gabela, recibir a los familiares, solicitar una investigación adicional, porque tengo entendido que están pidiendo una exhumación del cadáver con una pericia para una nueva autopsia? No faltaba más, pues es mi obligación si hay un pedido y el interés de la familia o de otro sector, de los abogados de la defensa, ese es mi objetivo. Además, en el marco de la investigación del caso Las Torres de Pablo Celi, nosotros también, aunque no directamente hacia allá, pero estamos investigando el caso. Y si está vinculado al caso Petrochina, que es otro gran caso que está abierto aquí en la Comisión de Fiscalización, no lo dude que en algún momento lleguemos a identificar nueva información. Pero al menos ese chat es muy importante que al menos los políticos de este país y la gente que está orientada a destapar, a poner luz sobre los casos de corrupción, lean el reportaje publicado hace no más de un mes por Periodismo de Investigación sobre la trama de corrupción de Gumbor Petrochina e identifiquen los tiempos y el contenido de ese chat que consta en el caso de Las Torres. Importante también verificar la autenticidad del chat, ¿no?
que eso es parte de la Está investigación. confirmado, la Fiscalía ha confirmado, porque la Fiscalía lo obtuvo del teléfono de... Si usted lo dice, así ha de ser. Le paso a Jaime Velázquez con la entrevista. Usted hace una denuncia en su chat en que altos funcionarios o ex funcionarios de Contraloría se llevaron informes físicos y manejaron los archivos digitales. Y hoy con esa información están negociando política y económicamente quién se sentará en el sillón del Contralor. ¿A quién se refiere? Bueno, esperamos sacar mayor información, mayores datos en el juicio político, pero es así. ¿Sí? Voy a darle solo un dato. El ex contralor Celi señaló a raíz del incendio que no se había quemado nada. Bueno, que sí se había quemado, pero no había problema porque los respaldos estaban en la nube. Eso tenía sentido, porque desde hace 40, 50 años todos los documentos están digitalizados. Pero luego cuando yo le pido a Contraloría, hace menos de un mes, que remita los documentos certificados, me dice que hasta el 2015 nada estaba digitalizado. Eso es falso. Toda la información estaba digitalizada. Y claro, algunos funcionarios de alto nivel tuvieron acceso a esa información y tienen esa información. Yo le voy a poner solo un caso. El reportaje que yo publiqué, y voy a romper un poco ese celo y ese derecho de la fuente. Nosotros publicamos en Periodismo de Investigación un informe con responsabilidad penal en contra de Carlos Bach, del entonces fiscal Carlos Bach, lo que provocó la caída de Carlos Bach. Ese informe no está en Contraloría, pero a mí me dio un alto funcionario de Contraloría. Es decir, alguien desapareció ese y miles de documentos. Qué terror, Fernando, qué terror. Complicado aceptar esas palabras, mi querido Fernando, porque uno piensa que las instituciones se manejan independientemente y de alguna manera hay cierto tipo de ética, ¿no? Pero vemos que no está pasando eso en la Contraloría. ¿Usted cree que esto va a poderse cambiar o realmente usted cree que esto va a continuar? Mire, sí, cambia porque cambia. ¿Sí? Yo mañana voy a tener una reunión con el presidente Lasso, que no tengo por qué ocultarme, me ha convocado el presidente Guillermo Lasso, y el objetivo de esta reunión para mí no es otro que impulsar la consulta popular. Déjeme decirle que ese sería el recurso más importante de los últimos años para intentar cambiar y dignificar el Estado, la institución del Estado. Hoy es un Estado delincuente. Una consulta popular en la que preguntemos a los ciudadanos si está de acuerdo o no con la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, con la reducción del número de asambleístas a no más de 70 y con la creación de un sistema bicameral, además de la pregunta de no explotación minera a cielo abierto en las zonas de recarga hídrica. Yo creo que este sería la mejor respuesta que le puede dar el gobierno del presidente Lasso a los ciudadanos. Firmo con usted, estoy de acuerdo. Sí. Javier Segarra continúa con la entrevista. Adelante, Javier. Micrófono, por favor. Su micrófono, licenciado Segarra. Gracias, Jaime, y buenos días, Fernando. En algunas ocasiones lo hemos podido entrevistar y sí quisiera saber cuál es su criterio, independientemente de lo del juicio político contra Pablo Celi, este vacío legal o esta cefalía que existe en Contraloría, porque el Consejo de Participación Ciudadana le pidió a la Asamblea que haga una interpretación a la ley. La Asamblea le dice, yo no tengo nada que ver en esto, que la Corte Constitucional defina, hay quienes sostienen que eso no tiene que definir nadie, que está establecido claramente en la ley, y que lo único que hay que hacer es que el señor Riofrío, que está a cargo o encargado, no sé, subrogando esa función, cumpla hasta marzo del 2022. ¿Qué hacemos con esa situación de acefalía y vacío legal que tiene la Contraloría? A mí me duele el estómago cuando en un país que en los últimos 14 años han declarado 500 estados de excepción para entregar todos los contratos a dedo y casi ninguno funciona. Ahora vengan unos puritanos a decir, ay no, hay que respetar la ley. ¿Para qué carajo está la Asamblea? La Asamblea está para hacer política
y donde no hay derecho a hacer derecho. Es decir, a mí me duele el estómago cuando escucho a un asambleísta decir, no, es que nosotros no podemos, es que sí. Por eso yo le voy a plantear mañana esto al presidente Lasso. Ejecutivo y Parlamento debemos resolver este tema políticamente. Si estamos viviendo un colapso de la principal institución de control, es hora de que los poderes políticos de este país resuelvan eso, más allá de los exquisitos análisis jurídicos que hacen algunos, porque eso es fácil leer bien los libros, los reglamentos, el código orgánico, la ley orgánica, la constitución, eso no es tan difícil, pero jugarse en este país, cuando el país lo requiere, eso es lo difícil, y ahí sí nadie quiere meterse, ahí sí, porque eso trae consecuencias. Yo estoy con la gente que se juega, este país hay que jugarse, ¿sí? Imagínense si el presidente Lasso hubiese convocado al siguiente día o 3 días después a definir la consulta popular. En 100 días la consulta está arriba, ¿sí? Y está resuelto el problema, un problema de fondo, como es eliminar este antro de autoritarismo y corrupción que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo voy por las tareas de fondo, por los acuerdos de fondo. Y ahora mismo la Asamblea puede tomar una decisión, pero no quiere. Les da miedo. Yo soy partidario de los grandes cambios, ¿sí? De los grandes retos. ¿Cuál es la situación o el enfoque o el objetivo que tienen ustedes o usted con esto de la Contraloría Social? ¿Hacia dónde apunta? A descentralizar la lucha contra la corrupción. No es posible que unos cuantos iluminados, en los que me puedo incluir yo, tengan la capacidad de decidir cuál es el caso a investigar y qué se investiga. Miren a Suay, nosotros recibimos más de unas 80 denuncias de cosas sencillitas, de por qué la vereda está mal, de que hubo sobreprecio en los postes eléctricos, de que más acá hubo otro sobreprecio, que no funciona el transporte, que las tarifas están mal, que internet no llega a todo lado. Esos son los casos que la gente común, que la gente sencilla quiere que se investigue, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de llevar la Asamblea, la Comisión de Fiscalización hacia la gente. Si no, imagínense un pobre ciudadano de Piñas, de Vinces, tiene que tomar un bus de La Plata que no tiene para venir a presentar una denuncia acá en Quito, y aquí se encuentra con una asamblea amurallada. ¿Usted sabe que está la asamblea amurallada? No sé a qué tienen miedo, no sé qué nos van a robar. ¿Quién nos va a robar a nosotros? Muy pocos trabajan. Entonces, yo creo que ese es un objetivo. Yo, en los 2 años que pienso estar acá, ojalá no me saquen antes, y saber qué intereses, poder viajar a donde está la gente, a los cantones, conversar con ellos, traer documentos. Y una cosa en especial, hay mucha gente que pide información, ¿sí? Y nunca les dan. Entonces yo les he dicho, bueno, aquí estoy yo, o sea, que sirva para algo esta inmunidad y lo que sea. Y si quiero una denuncia, yo la firmo. No hay problema. Ese es el objetivo. Y lo otro, la Asamblea va a cumplir 2 meses prácticamente de su gestión o de la posesión como tal. Hay una gran interrogante: ¿qué ha hecho la Asamblea hasta ahora? Porque en principio se habló de estos 400 y pico de proyectos que estaban represados, que entiendo ya han sido eliminados algunos, archivados, reducidos, no sé, creo que quedan 100 ya no más. Y se han planteado unos ejes, de aquí hasta fin de año, creo que un poco más. Pero, ¿qué hacemos en la Asamblea? Porque la Asamblea está como que todavía no termina de instalarse desde el punto de vista de la administración, de todo, independientemente de las comisiones. Bueno, mire, yo siempre que asisto en el pleno de todos los días, y estoy 14 horas diarias aquí en el despacho, y cuando salgo estoy trabajando, no paramos. Por eso dicen que es la comisión que más trabaja, y así mismo es. Pero siempre que asisto al pleno hay 3, 4, 5 resoluciones que a algún legislador se le ocurre. Y vivimos aprobando resoluciones y mociones y resoluciones y mociones y vendiendo bien. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. O sea, hay saluditos, un saludo a mi papito, a mi mamita en el cantón de acá. O sea, no estoy de acuerdo. Fernando, quiero agradecerle de parte mía. Alberto, Jaime, no sé si sí, agradecerle también
a nombre de todo el equipo, al presidente de la Comisión de Fiscalización. Dele, siga adelante y estaremos pendientes de lo que va a ser el desarrollo de esta cita en Carondelet mañana. Yo creo que se va a marcar un hito también de acuerdo a lo que, en fin, decida el señor presidente de la República, que como jefe de Estado pues debe de impulsar, darle el impulso necesario a lo que usted nos acabó de comentar, Fernando. Fuerte abrazo desde Guayaquil y excelente semana de labores. Otro para todos.